Hola, muy buenas tardes. Soy Carolina Eriza, comunicadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos a Salud Unal Contigo. Hoy tenemos un programa muy especial y vamos a hablar sobre la mirada de la fisioterapia en la escuela. Para ello nos va a acompañar Andrea Maya. Ella es fisioterapia de nuestra universidad y de nuestra facultad y hace un par de semanas hizo una charla con un invitado internacional para hablar del clown y la relación que tiene con la fisioterapia y es nuestra invitada del día. Hola, muchas gracias, Caro, por la invitación y a todos los que nos están viendo, nos van a ver en este programa. Bueno, ¿qué les cuento? Básicamente lo que queríamos hacer el día de hoy o lo que realizamos es darle una visibilización importante de la fisioterapia. ¿Y cómo lo podemos hacer desde este proceso? Fue darle una mirada desde otro contexto. Sabemos bien que la fisioterapia tiene bastantes campos de acción, pero una de ellas y una de las más importantes que hemos podido globalizar es darle esa mirada educativa. Por eso desde el departamento de la Universidad de Movimiento Corporal Humano y desde el departamento de Kinesiología y Desarrollo iniciamos este programa. ¿Qué hicimos aquí? Básicamente les voy a contar un poquito y es dos pilares importantes. Tenemos dos profes inicialmente que son nuestros grandes pilares. Uno, la profe Mariluz Ocampo Plazas, ella es docente de aquí de la facultad, ahorita pues está haciendo su doctorado a nivel internacional, y también la profesora Mareide Luisa Roballo Torres, la profe Aide también, ella está en este momento pues aquí en la universidad, y ellos han trabajado en pro de qué, de mirar esa visibilidad de la fisioterapia en educación, en esa parte educativa. Pero entonces, partiendo y agradeciendo desde estas bases y estos pilares personas que quieren trabajar desde estos inicios en fisioterapia educativa, vamos a hablar de qué haría un fisioterapeuta en la escuela. ¿Qué es lo que propusimos hacer un conversatorio? Y en este conversatorio lo que fue, hicimos unas preguntas introductorias. ¿Con quién las hicimos? También con una profesora que está acompañando el programa educativo, que es la profesora Erika Hernández. La profe Erika y yo decidimos realizar algo muy interesante y es hacer o hicimos una propuesta de conversatorio y como bien lo dijo Carolina, también desde la parte internacional con un invitado que maneja el tema de conferencia gesticulante y nos cuenta también un poco más sobre esa mirada que se tiene en escuela desde Francia. Ahora, lo que propusimos fue unas preguntas iniciales. Entonces, una, como cuál ha sido esa experiencia como fisioterapeutas en el sector educativo. Y aquí, en este conversatorio, encontramos que una de las experiencias más importantes dentro del sector educativo es ver el proceso que podemos llevar con los niños. De qué forma, no solamente desde la patologización, que es una de las cosas que pues en general nos han enseñado y que claramente nos sirven como una experiencia y una herramienta para dar pro a ciertos sucesos y también dentro de los procesos de intervención, pero también a niños que son potencialmente sanos. Y aquí una de las experiencias más impactantes que hemos tenido dentro de estos ámbitos y con las personas en las cuales hemos venido desarrollando y trabajando todo este proceso ha sido, por ejemplo, en el tema del jardín infantil, también en temas de los colegios tanto públicos como privados, y aquí se ha venido desarrollando qué es dentro de ese desarrollo motor, hay o digamos falta, ¿no? En todo ese tema de integración para lograr esos procesos de aprendizaje mucho más sólidos y mucho más fuertes en otras etapas, ¿no? Entonces estamos hablando ya desde etapas más preescolares, en etapas de organización mucho más avanzadas. Pero por eso es importante como que entendamos este proceso. Siempre, y volviéndonos otra vez, volviendo a los que recuerdan un poco las charlas anteriores, yo me enfoco mucho en esa parte de neurociencia. Entonces hay que tener en cuenta que desde el nivel del cerebro, el desarrollo como tal se ha venido preponderando en cómo se va haciendo esos primeros pinos en el desarrollo cerebral. Entonces, desde la neurociencia se han dado cuenta que efectivamente todo lo que fomenta el movimiento y todos esos aprendizajes desde la integración, ¿no? Desde todos los sentidos, pues también nos va a ayudar en ese proceso de aprendizaje más organizado y más básico, como son las funciones cognitivas superiores. Es decir, acá tenemos todos los procesos de acciones, de pensamiento, de organización. Un niño que no haga o digamos, no se fomente mucho el tema del gateo, también se han visto en otras investigaciones que puede generar también problemas más adelante en procesos de lectoescritura, por ejemplo. Entonces, des en cuenta que todo esto lo hilamos desde esta experiencia del sector educativo que se realiza día a día con niños que tienen alguna patología, niños en procesos también de inclusión, ya con alguna
algún tipo de diagnóstico propio, o niños que son potencialmente sanos, pero que requieren de una estimulación. En este caso sería una estimulación adecuada. Ahora bien, ¿cómo entra esta categoría de movimiento en el sector educativo cuando trabajamos en conjunto con niños y niñas con algún tipo de discapacidad? Y acá no se habría, o se hablaría directamente de un proceso de rehabilitación, pues esta es otra de las grandes preguntas que nosotros como, digamos, como asociación y también como personas queremos responder. Aquí el tema de las categorías del sector educativo, especialmente cuando hablamos de discapacidad, es el tema de integración. Recuerden que a veces, o se nos ha dicho mucho que inclusión es de pronto incluir un niño en un aula que tiene algún tipo de discapacidad y creemos que ponerlo a hacer cualquier cosa ya es integrarlo. Y a eso le denominamos inclusión. Pues bien, eso no es así. El tema de inclusión va mucho más allá. Es también ver el proceso individual que tiene cada niño porque también tiene todo su potencial, tiene una habilidad, ¿no? Y esa habilidad es la cual tenemos que fomentar. Por eso, hablar de inclusión también y discapacidad no es solo pensar que porque el niño esté incluido en un aula regular, quiere decir que ya está en inclusión. Inclusive puede ser todo lo contrario e inclusive me atrevería a decir que hace algo discriminatorio. Pero digamos que esto no es una de las cosas, de las temáticas en las cuales queremos apuntar. Sí queremos ahondar es que dentro de ese proceso de rehabilitación sí podemos entrar nosotros a establecer programas como herramientas dentro del aula, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda trabajar con estos chiquititos que tienen algún tipo de discapacidad, algo que hemos encontrado en su gran mayoría son niños que tienen algún tipo de diagnóstico como el síndrome de Down o parálisis cerebral, autismo, TDAH, son chiquitos que podemos, digamos, adjuntar dentro de este proceso y que tenemos que empezar a integrarlos. ¿Cómo? Mediante el movimiento. Y esta ha sido una de las grandes o las mayores herramientas que tenemos que visibilizar como proceso y también como carrera, ¿no? Esa parte de la movilidad de movimiento corporal humano, al final es con eso que trabajamos y con eso nos movemos y con eso es lo que suscitamos, digamos, todo este desarrollo. Ahora, desde ese saber de la fisioterapia, ¿podría apoyarse el maestro para las planeaciones de las propuestas pedagógicas? La respuesta es sí. Nosotros podríamos orientar frente a un maestro cómo orientar esos procesos pedagógicos, es decir, sentarnos en el aula, ver qué controles podemos hacer dentro del control postural, por ejemplo, desarrollos a nivel físico, como desarrollo motor y hasta también de funciones ejecutivas, todos libradas hasta el movimiento. Entonces, dentro de esta parte de pedagógica se podría establecer estas orientaciones que nos permitieran ese desarrollo. Ahora bien, una pregunta que no solamente sería para nosotros, sino para todos, es cómo incluirlas, ¿no? Cómo orientar esos procesos. Y creo que esto es una de las cosas más importantes dentro de esta organización. Y esta mirada de la fisioterapia en la escuela en Colombia en comparación con otros países, y acá se viene una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente, digamos, una de las comparaciones que hacíamos es si había diferencias significativas o preponderantes dentro de esos procesos de lo que hacemos en otros países. Aquí es cuando entra un personaje muy importante que vino a Colombia y es Juan Felipe Chaparro. Juan Felipe Chaparro es un físico, matemático, pero que se inculcó, digamos, luego colombiano, pero luego se inculcó en la parte de Francia, y en Francia él empezó a hacer una metodología distinta sobre el colegio, ya que él pues tuvo experiencias donde él no era el niño que se quedaba quieto, sino por el contrario pasó por 5 colegios de aquí de Bogotá, y era todo lo contrario. Entonces él quería ver esa visibilidad de que tenía la escuela, ¿no? No una escuela de pronto tan tradicional, ¿no? De tantas reglas, sino por el contrario, algo que fuera más basado en esa experiencia y en esa exploración. Por tal motivo, es importante que tengamos en cuenta que esa mirada en la escuela hasta ahorita digamos, estamos estableciéndola o estamos llegando. Algo que nos dimos cuenta con Juan Felipe y con los demás profes y con las personas que generalmente hemos charlado, inclusive también con nuestros asistentes le llama a todo el público que ha estado muy pendiente de este tema en el sector educativo, profes, docentes, madres, padres, cuidadores, nos dimos cuenta de algo muy interesante, y es que acá en Colombia fisioterapia en educación se refieren más o lo han establecido más en líneas de rehabilitación, ¿no? Con niños con discapacidad o con algún tipo de diagnóstico. Sin embargo, también nuestra mirada quiere amplificarse mucho más y no solamente ver como esa pequeña parte de ese proceso de rehabilitación, sino por el contrario, todo lo que se puede hacer en ese desarrollo integral, ¿no? En todo lo que podamos establecer también niños que son potencialmente sanos y que podemos trabajarlo en todo momento. Recuerden que el problema, como lo hablábamos en otros momentos, no era solamente
el tema de las cosas, ¿no? De una pantalla, por ejemplo, sino por el contrario, el tema es de hablar de estos ámbitos educativos a grandes masas, ¿no? Es poder dar orientaciones a todos, ¿no? Con herramientas de desarrollo motor normales, ¿no? De manejos de reflejos, de estimulaciones adecuadas que permitan ese desarrollo común. Es por eso que esa mirada desde la fisioterapia en la escuela, pues es muy importante que lo establezcamos de alguna forma. Ahora bien, dándole, digamos, final, digamos, a esas aperturas del conversatorio que inicialmente se propuso, pues ya entra Juan Felipe. Juan Felipe, ¿qué es lo que hace? Una mirada de tipo clown, un tipo gesticulante. Él se convierte literalmente en un payaso. Y este payaso lo que quiere mostrarnos es un poco ver cómo es, cómo se ha desarrollado en sí toda esa educación, ¿no? Una educación a nivel de esos ámbitos complejos, en nivel de Francia, ¿sí? En Francia encontrando, digamos, todo ese proceso de organización, pero también de desorganización. ¿Por qué? Porque él lo que hace es establecer una historia compleja y completa al mismo tiempo sobre cómo se ha dado esa apertura. Él crea su propio colegio, crea un colegio donde es de un arte un poco más libre, porque se da cuenta que igual seguimos teniendo en pie temas tradicionales. Pero este tema de educación, no solamente, y algo que aprendí con Juan Felipe y los asistentes que vieron la charla y demás, aprendimos a que no solamente tenía que ver con algo tradicional, sino que esto venía también desde mucho tiempo antes, ¿no? De temas más inclusive religiosos, también políticos, ¿no? Napoleónicos, inclusive, que generaban esa, como digamos, entre comillas, un poquito esa desigualdad. Ahora, esto no es bueno ni malo, simplemente son cosas que dentro de cada persona y dentro de cada ser, pues depende cómo lo quiera definir, ¿no? Y cómo lo pueda adaptar. Para algunos digamos, esa educación tradicional les funciona, para otros no tanto, y es completamente válido. Sin embargo, esta es una de esas, digamos, son esas herramientas o esas opciones que nos deja poder tener estos invitados internacionales y poder abrir, digamos, esas miradas hacia otras condiciones y hacia otros países que también nos enseñen o nos muestren estos procesos. Él comienza entonces, como les sigo relatando el hecho, con el tema del clown, y empieza a mostrarnos diferencias. Tiene 100 medias colgadas en el escenario, inclusive él en Francia hace más de 100, hace como 1000, y lo que él quiere mostrar es que no todos somos el mismo recipiente, sino que por el contrario, cada uno tiene un aspecto diferencial, pero que vuelven en un ámbito grupal, en un colectivo, lo vuelve una ficha, una ponencia clave de este proceso. Por eso, digamos, configurar este tema de fisioterapia también con temas de clown, con temas de formaciones gesticulantes es muy importante y es algo muy novedoso, pensaría yo, porque ya no está basado solamente en mostrar solo una cara, sino por el contrario, que todos podamos ser partícipes de estas caras, ¿sí? Que todos podamos ser tratables sobre qué situaciones son los que más nos allejan. Yo creo que no hay nada mejor que poder escuchar a todas las personas, ¿no? Con diferentes miradas, miradas como lo hicimos con Juan Felipe desde Francia, pero también miradas desde otros tipos de aspectos, ya colombianas, inclusive no solamente de temas de ciudad, ¿no? No solamente urbanas, sino por el contrario también ver esas perspectivas también rurales, que también creo que no lo tenemos muy en cuenta, pero que también son procesos que han sido muy abanderantes y muy importantes. A veces los profes no tienen las herramientas suficientes y ni siquiera, digamos, conocen completamente todo el desarrollo que se debe presentar en ciertos tipos de edades para hacer las estimulaciones que sean más adecuadas. Esto también es otro de los aspectos que Juan Felipe, dentro de, digamos, de lo que él maneja y de lo que él sabe, también nos apoyó, y creo que eso, por eso digo que es otra mirada que nos abre. Eso lo podemos hacer comparativo con otros países también de tipo de corte europeo, ¿no? Y también en otros lugares, ¿no? Tipo, como bien sabemos, de Finlandia, de Dinamarca, de Suiza, ¿no? Que manejan, digamos, otros tipos de formación. Dentro de otra de las, digamos, regularidades que se trabajó en esos aspectos, y por favor les dejo la inquietud a ustedes, que entren a mirar los videos en YouTube sobre esa, digamos, sobre toda esta temática, o lo pueden buscar igual, ¿no? Como una conferencia gesticulante, donde también nos enseña algo importante, y esa parte importante también es como todo el control, ¿no? El proceso de la experiencia. Creo que cuando uno quiere aprender, realmente lo que a uno le queda más vinculado es lo que tiene un corte más emocional. Y eso es algo que él también trabajó dentro de sus aspectos gesticulantes o dentro de la conferencia, y era mostrarnos cómo desde su colegio lo que él hacía era un tipo de exploración.
Y otro tema, el tema de la comunicación. Todos establecían un colectivo en equipo donde entre ellos mismos basaban qué era lo que querían en sí aprender y también cómo resolver esos conflictos o las ciertas dudas que estaban en el grupo. Claro, intentaron hacer un primer abordaje donde ellos mismos rescataran lo que ellos querían hacer, pero también después se dieron cuenta que tenía que haber una intervención de un adulto, donde fuera una guía y un manejo de juicio, pues para poder tomar una decisión. Así que bueno, básicamente esto es lo que le queremos mostrar a ustedes, las personas que están aquí en contacto, los que están muy pendientes en Salud Lunar contigo, y bueno, básicamente para que tengamos una mirada más abierta. Aquí no solamente le hablo a mis colegas, a mis compañeros, a mis estudiantes, sino también a todas las personas educadoras, madres, padres, cuidadores. Gracias a ellos es que estamos realizando y queremos abrir esta mirada. Creo o tenemos la convicción, o tengo la convicción, acá sí hablo en persona propia, de que si nosotros fomentamos más ese desarrollo, ese movimiento, que se ha visto, ¿no? No solamente es moverse por moverse, pero cuando tenemos un objetivo y desde la neurociencia también bien apoyados, sabemos que tenemos y generamos condiciones mucho más óptimas para los niños, para nuestros niños a la final, porque a la final es un desarrollo generalizado y global desde un colectivo. Entonces creo que ese cambio de mirada nos ayudaría mucho. Así que pues nada, muchas gracias por escucharnos. Espero que esto sea a su agrado. Si les gusta, por favor, comuníquelo. Quiero que sea algo muy imparcial. Sé que esto suena tipo como si estuviera literalmente hablando aquí en este momento con ustedes, pero esta es la intención, que podamos ser inclusive mucho más allegados. Así que muchísimas gracias y bueno, no sé. Andrea, muchísimas gracias. Quisiera preguntarte Claro que sí. sobre, para los niños ahorita, hay mucho más apertura mental, por así decirlo, en los colegios, pero también hay colegios muy tradicionalistas. Entonces, que el niño no se está quieto, que el niño habla en clase, ¿cómo podemos abordar siendo padres o siendo cuidadores o siendo hermanos a este tipo de niños para tampoco limitarles o coartarles su creatividad? Bueno, algo que tocas aquí es algo muy importante, es el tema de la creatividad. Creo que todos somos partícipes de eso, del tema de creatividad, pero a veces lo perdemos mucho, ¿sí? Creo que a veces en los mecanismos tradicionales siempre nos están enseñando formas, pero nunca nos dejan hacer exploraciones y ahí perdemos mucho con el tema de la creatividad. La creatividad es una de las cosas más importantes que hemos venido diseñando durante el transcurso de los tiempos. ¿Qué es lo que podemos hacer si como padres, madres, pues no hacer eso? Si digamos ya estamos en un colegio tradicional que les agrada, que les gusta, que no hay problema, pues pueden seguir allí, no hay que, digamos, determinar ello. Pero sí pueden trabajar mucho en casa. Recuerden que el mayor contacto, y creo que lo hablábamos mucho hace mucho tiempo, es el vínculo, ¿no? Entonces, que en casa puedan hacer lo que no pueden de pronto hacer en colegio, ¿no? Trabajar esa creatividad, que sean creativos, mucha lectura fomenta la creatividad, ¿no? Por eso no mucho pantallas, aunque las lecturas se puedan hacer en las pantallas, preferiblemente no, sino que sea una lectura en libro, donde ya sea el padre o madre le lean. Siempre es bueno y se puede leer desde cualquier momento. Entonces creo que esas cosas de creatividad hay que hacerlas. Cuando te dicen que tu hijo es inquieto, que no se queda bien, que no se porta bien, creo que es bueno recibir la información, saber qué es lo que pasa, pero no solamente quedarnos con ello. Y eso es algo importante. Es decir, cuando estas situaciones pasan hay que saber qué motivo, qué lo fomenta y sí establecer ciertas rutas, ya sea temas de gestión emocional con el niño, donde podamos ver qué es lo que pasa, si es algún tipo de emoción, si otro niño me está molestando, o simplemente es una personalidad donde está en movimiento y tenemos que hacer, o ahí, digamos, desde fisioterapias, desde terapia ocupacional, desde los profes, podemos pensar a fomentar algunas herramientas como ¿qué tipo de herramientas? Por ejemplo, si el niño es muy sensorial con los oídos, y eso es algo que he visto mucho, que a veces le molesta que rechina digamos, la silla, y eso ya para ellos es fastidioso, por ejemplo, se les coloca pelotas de tenis, que son muy chéveres, no son discriminatorios, porque todo les va a parecer, a todo el grupo va a ser, uy, genial que tú tengas la super silla con pelotitas de tenis, y eso disminuye el ruido, y también le fomenta también esa parte emocional, un vínculo más fuerte, más agradable. Entonces creo que, digamos, el propósito son esas herramientas. Un niño que tampoco se queda mucho tiempo quieto, por ejemplo, hacer temas de juegos de carretilla, donde haga mayor fortalecimiento de sus brazos, ¿no? Y darles tiempo como estrategia. Si el niño está en un momentico, 5 minutos aquí quieto, pues darle tiempo como profes de que pueda salir, caminar un momento en compañía y volver otra vez al aula de clase. Y por decir, si el niño ya ha presentado algún problema, porque muchas veces vamos a los colegios y nos dicen, ay, es que el niño debe sufrir
de déficit de atención, Sí, o es que no se comporta como debería, no sé, en muchos aspectos sí. y rituales que pueden haber en los colegios, como en el descanso o en las izadas de bandera o en qué podemos hacer o dónde podemos apoyar al niño para que él no se sienta, uno, discriminado, y dos, para que él pueda como expresar esas emociones y sentimientos que él tiene en esa situación. Bueno, esta también es una muy valiosa pregunta. Creo que, digamos, en ese tipo de situaciones, cuando ya tenemos un diagnóstico en general, primero es saber de qué trata ese diagnóstico. Y es importante, creo que la primera línea en general es que cuando tenemos un diagnóstico tenemos que hablar como equipo interdisciplinario. Hay colegios donde ya tienen herramientas como, o tienen personas tipo fisioterapia, ¿no? Terapia ocupacional y hasta lenguaje que apoyan los procesos y ayudan con ese, digamos, con ese establecimiento de herramientas o de rutas que son importantes para ellos. Sin embargo, si no se tienen, creo que una de las herramientas más fundamentales es poder armar un plan de trabajo en conjunto, donde estén los profes, también la mamá o el papá que se involucra dentro del proceso y conoce qué es lo que está pasando, si es lo mismo que hace en colegio que hace en casa o por el contrario no. Inclusive si el niño está medicado o no, también se tiene que establecer si hay diferencias o si se puede hacer algún cambio, ¿no? Eso también es importante si el niño está durmiendo o no, porque son factores que, aunque parezcan muy pequeños, hacen cambios completamente revolucionarios en el aprendizaje del niño. Algo importante, no podemos discriminarlos, que eso es algo. Entonces no podemos decirle a todo mundo, inclusive a los otros niños, no, es que este es el niño cansón, este es empezar a hacer lo que estoy haciendo en este momento, que es como apuntar con el dedo, a señalar, ¿no? Entonces, no, el niño, inclusive si ya tiene un diagnóstico, el niño que tiene TDAH, el niño que tiene, ¿por qué no aguanta? Eso es una cosa emocional que ni siquiera para uno como adulto, uno es sensible y sabe de estas situaciones. Para un niño es más difícil porque no sabe ni siquiera cómo gestionar las emociones. Creo que una de las herramientas que daría inicialmente también es que se vean la película, que yo sé que algunos ya lo han visto muchos, ¿no? El de Intensamente, que es además basado neurocientíficamente, como me encanta, y tiene aspectos muy importantes. Entonces creo que volver a más bien como a ese tema de que todos nos movamos sobre ese, ¿no? No, no solamente tú, sino que también tú me importas, es importante. Ese tema de integración, pero ese tema de sensibilización es la palabra que está buscando. Sensibilizarnos. Eh, Porque también podemos tener, estabas hablando de inclusión, discapacidad, que es algo muy importante. Hay chiquitos o hay niños que tienen algún tipo de discapacidad y muchas veces en los colegios los papás hacen sus procesos de admisión y les dicen, no, tu hijo no es admitido, pero no son capaces los colegios de decirle por qué, o le tienen miedo también a esa inclusión, a tener a un chico, a una chica o un chiquito con una discapacidad. Entonces, ¿qué podemos hacer como papás o como cuidadores o como familiares de personas, de niños que tienen algún tipo de discapacidad, para no generarle más exclusión de la que ya tiene? Uh-huh. Algo importante es mirar qué colegios también de alguna forma son más receptivos con el tema. Como les digo, el tema de inclusión no solamente porque también se ha visto mucho, es que inclusión creen que es mandarlo a una aula regular a un niño con discapacidad, pero si ustedes se dan cuenta al final, a veces el niño queda igual de rezagado, o sea, queda ahí en la esquina haciendo cualquier cosa y ya creen que están educando. Eso no es educación y tampoco es inclusión. Entonces hay que tener una brecha importante. También otra brecha importante es ver dentro de los aspectos que son ya públicos, ¿no? De colegios públicos, pero también de condiciones privadas. Algo importante entender es entender algo que hay un programa que se llama el PIAR, que tienen, y esto es más o se ha dado puntualizado para niños con discapacidad. Entonces aquí lo que se hacen es que en cualquier colegio o en la mayoría, ver primero, uno, qué colegios tienen programas de inclusión. Segundo, el PIAR, con lo que cuenta que es una herramienta pedagógica también, donde tanto profesores como padres, como personas que estén a cargo del niño, puedan establecer ahí como los objetivos que quieren indagar o se quieren desarrollar. Entonces, en esos temas, antes de meterlo a cualquier colegio, importante es mirar o avanzar sobre qué programas se tienen. Realmente sí, en su gran mayoría de colegios hay un porcentaje en los cuales se reciben niños con inclusión. Y ahí lo que tiene que hacer es cómo se flexibiliza el tema de educación, porque esa es la importancia del tema. Creo que la palabra clave acá es flexibilidad, sensibilización, pero también flexibilidad. Y esa flexibilidad, ¿cómo se da? Pues viendo dentro de ese proceso cuáles son las adaptaciones que hacen dentro de los currículos
donde siguen aprendiendo sin dejar atrás esos objetivos iniciales. No como vamos a colocarte hoy jugar por jugar y después mañana te pongo a escribir y pasado mañana, no, sino que haya una coherencia interna, aunque se demore más en el proceso. Andrea, ¿y si los papás o los cuidadores quieren que sus hijos tengan como terapias para mover el cuerpo y eso, dónde te pueden contactar? Bueno, algo importante, acá estamos dentro de la universidad, tenemos aquí la institución que en la parte universitaria vamos a abrir un programa, acá estamos a puertas, esperamos, en el Laboratorio de Movimiento Corporal Humano. Este queda aquí en la Facultad de Medicina, en el primer piso, preguntan, ustedes inclusive pueden entrar a la página web de la universidad, buscan Laboratorio de Movimiento Corporal Humano, allí les aparecerá donde se pueden comunicar, el tema de WhatsApp, para que puedan escribir, y ahí también estará como el tema de los precios y demás. Y es una muy buena herramienta, tenemos excelentes profesionales que trabajan aquí, yo y mis otras demás compañeras, y todo el personal les va a encantar, realmente es un lugar muy, muy bonito, y también, pues bueno, ya por privado y por interno también van a tener mi correo, entonces si lo quieren anotar por allí es acamayaco@unal.edu.co, por ahí también se pueden contactar conmigo y miramos las opciones que hay. Lo importante es que siempre se establezca un trabajo interdisciplinario y esa es una de las ventajas que nos permite como fisioterapia poder hacer, ¿no? Esos apoyos, porque nosotros inclusive hemos ido a colegios aparte, donde los colegios no tienen como el tema de terapias, vamos hasta allá, hasta el colegio, les enseñamos herramientas, les explicamos a los profes, hacemos talleres con ellos y miramos qué adaptaciones creemos que son propicios para el niño. Entonces, recuerden, nosotros también podemos llegar allá. Así que, pues nada, eso es básicamente el tema. Yo creo que después lo dejarán por escrito y demás, pero si no, pues pueden venir o al Laboratorio de Movimiento Corporal Humano o me escriben directamente y ahí ya hacemos el proceso. Ok, y acá para los niños hay como un tamizaje, se hace... Sí, la idea es que nosotros hacemos siempre un proceso valorativo, miramos qué condiciones, los padres igual también nos traen todo lo que de pronto si tienen historia o si no, no hay nada, si no, lo único que quieren hacer es una estimulación o potencializar algo en el niño, nosotros miramos mediante una evaluación de tamizaje qué es lo que creemos que tenemos que potencializar, también preguntamos que nos traigan de pronto reportes si el niño ya está estudiando, ¿no? De qué requerimientos quieren, cómo lo ven en ciertas condiciones de ciencia, lectura, escritura, y nosotros a nivel ya más físico, más biológico, miramos qué de pronto es lo que está quizás fallando o que se puede mejorar para poder potencializar ese movimiento. Andrea, y para finalizar, nos gustaría que nos dejaras un mensaje para todos nuestros televidentes. Bueno, nada, pues primero que muchísimas gracias nuevamente yo soy acá, creo que fan número 1 de esta sección, me encanta hablar. Pero 2, creo que una de las cosas principales son 3 cosas. Vamos a sensibilizarnos, siempre es importante sensibilizarnos con el tema. No solamente es esta persona la que sufre o tal otra, creo que todos pasamos por condiciones en las cuales si fuéramos un poco más tolerantes, si supiéramos escuchar, sabríamos cómo gestionarlo. Eso es importante, gestionarnos y gestionarlo. Entonces, 1, creo que es sensibilización. 2, flexibilizar cosas. A veces nos encerramos en una cosa tan tradicional y más en temas educativos, pero cuando logramos abrir, expandir nuevas áreas, nuevas aperturas, creo que eso también nos ayuda mucho a incrementar esa información y también a poder apoyar el otro. No solamente ayudar, creo que apoyar es una de las situaciones que también nos hace partícipes. Y 3, bueno, visítenos, vengan por acá. Si no quieren nada en sí, vengan, pueden venir a visitar el lugar, pueden conocerlo y ver realmente lo que hablamos. Creo que a veces hablar se lo llevan las palabras, entonces vengan a sentir la experiencia propia de este ámbito. Recuerden que no solamente tenemos a nuestros chiquitines, sino también tenemos a pacientes adultos, personas mayores, aquí hay de todo, también hay programas de Facu Saludable, donde mis compañeros también hacen temas como de ejercicio físico, pero todos muy encaminados y orientados desde fisioterapia, entonces no es solamente hacer por hacer, sino también teniendo en cuenta condiciones propias. Así que bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, y a ustedes los esperamos mañana en otro programa de Salud Unal Contigo. Recuerden que este es un programa de la Facultad de Medicina y feliz noche. Hasta luego. Gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.